Empezamos el año 2023 y ya el fascismo en América está demostrando que quiere utilizar cualquier artimaña para recuperar el poder. Bienvenidos a Notiplátana. En Brasil, los seguidores de Jair Bolsonaro han hecho lo imposible para impedir que Lula, el nuevo presidente, llegue al poder. Y cuando digo de todo, es de todo, hasta contactar a los extraterrestres, habitantes de otro planeta. Olha nós, general! Olha para nós, general! Yo solo espero que en Marte tengan señal 5G, si no, no les va a funcionar. Pero no solo han tratado de contactar a los extraterrestres, sino que han seguido el ejemplo de los seguidores de Donald Trump, sí, en Estados Unidos, quienes en algún momento se tomaron el Capitolio en Washington. En este caso, los seguidores de Jair Bolsonaro se tomaron los edificios públicos de las tres ramas del poder en Brasil: los edificios del Congreso, los edificios de la Corte Suprema de Justicia y los edificios de la Presidencia en Brasil. Desde Colombia, y como lo haría todo un demócrata, el presidente Gustavo Petro salió a rechazar este intento de golpe de Estado en contra del presidente Lula da Silva. De hecho, a través de su cuenta de Twitter dijo lo siguiente: toda mi solidaridad a Lula y al pueblo de Brasil. Es hora urgente de reunión de la OEA si quiere seguir viva como institución y aplicar la Carta Democrática. De hecho, sobre este tema ya hay voces, expertos y expertas que han dicho que lo que sucedió en Estados Unidos y lo que sucedió en Brasil no es coincidencia, sino que de hecho ya están alertando y están diciendo que estos intentos de golpe de Estado que se presentaron en Brasil, que se intentaron dar en Brasil, se pueden expandir y se pueden presentar en otros países de la región, como por ejemplo Colombia. Y bueno, cuando hablamos de fascismo, ya sabemos quiénes lo representan. Lo dicho, ellos se visten de democráticos, pero realmente son fascistas. De hecho, estos mismos personajes de extrema derecha, estos mismos políticos fascistas, salieron a acusar al presidente Gustavo Petro de tener toda una bodega que opera en Rusia. Sí, allá donde está Putin, como si Putin tuviera el tiempo para pensar en bodegas para favorecer a Petro en este momento. Estos son 1000 monos con 1000 máquinas de escribir. Pronto habrán terminado la novela más grande de la historia. Veamos. Estábamos tan contentos. Estábamos con B chica, mono tonto, estúpido. ¡Cállate! No, pero ya en serio. El uribismo salió a decir que el presidente Gustavo Petro logró llegar a la Casa de Nariño gracias a 10 cuentas de Twitter que operaban supuestamente desde Rusia y que generaban unas tendencias a favor de su campaña presidencial. Pero lo curioso es que ninguna de estas tendencias superó los 11.000 trinos. ¡Ninguna! ¿Cómo se puede ganar una presidencia con unas tendencias que no superan los 11.000 trinos? Esta información está detallada en unos documentos que publicó el periodista Matt Taibbi a través de su cuenta de Twitter. Como pueden ustedes ver, hay algunas tendencias que según el uribismo se crearon a través de estas cuentas falsas de Twitter y que le otorgaron, que le dieron la presidencia a Gustavo Petro. Pero como se ve en la misma información que publica el periodista Matt Taibbi, ninguna de estas tendencias superó los 11.000 trinos. Sí, los 11.000 trinos. Además que estamos hablando que el 4% del país tiene cuenta de Twitter. Bueno, ¿qué le parece?
Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. Pero eso no es lo peor. La señora María Fernanda Cabal, sí, la senadora que todavía cree que la Unión Soviética existe. Y el máximo organismo en esa jerarquía es el Consejo de Seguridad de la ONU, del cual hace parte el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Francia, el gobierno del Reino Unido, el gobierno chino y el gobierno ruso y el gobierno francés. Salió a denunciar a estas cuentas falsas por supuestamente haberla amenazado. Esto es increíble. Esto sí se llama congestionar el sistema judicial con estupideces, literalmente. Ahora solo falta que la señora Karen Audinem también salga y diga que estas cuentas rusas fueron quienes se adueñaron los 70.000 millones de pesos y que pues fue por estas mismas cuentas falsas que se afectó su imagen. ¿Cómo así? ¿Sí salió a decir eso? No puedo creerlo. Con estas denuncias de la oposición inteligente, propongo que nos cambiemos el nombre. Propongo que a partir de ahora me llamen Danielowski y que realicemos una reunión entre todos los progres comunistas socialistas del siglo XXI en donde nos vistamos con la temática que propuso Dukowski y que la canción oficial de esta reunión sea esta. Sírvame un aguardientoski con pasantoski de limonzoski. En fin, pero pasando a temas realmente importantes y graves, esta semana el portal de noticias Noticias 1 denunció que la campaña presidencial de Gustavo Petro fue chuzada por nada más y por nada menos que el gobierno de Iván Duque. Decenas de videos filtrados a una parte de la prensa colombiana en época de las campañas presidenciales antes de la elección de junio del año pasado, pero cuando ya se conocía la gran favorabilidad del candidato Gustavo Petro en la intención de voto de los colombianos, fueron grabados ilegalmente por un grupo de oficiales de ciberinteligencia de la policía que trabajaban en la DIPOL, sigla con la que se conoce la división de inteligencia de ese organismo estatal. No puede ser Petro el que lo ataque. Las largas horas de grabación, sin embargo, no afectaban las campañas de todos los candidatos, sino a la del aspirante y la oposición del entonces gobierno y al régimen político dominante en el país desde hace décadas, la de Petro. La vez pasada entraron con el tema de los WhatsApp. Pese a que el medio de comunicación que divulgó la mayoría de las grabaciones visuales que hacían quedar mal al candidato de la oposición, explicó que obtuvo esas piezas de una fuente anónima. Noticias 1 confirmó con funcionarios con conocimiento directo de los hechos que, al menos en el primer semestre de 2022, precisamente el de mayor actividad de los candidatos presidenciales, un grupo de oficiales seleccionados por sus conocimientos en ciberinteligencia, es decir, en espionaje en el mundo digital, penetró con herramientas cibernéticas la campaña Petro Presidente y que parte de los materiales así adquiridos fueron los publicados en esos momentos. El director de la Dirección de Inteligencia de la Policía DIPOL en la época era el general Norberto Mujica y el director general de la institución era el general Jorge Luis Vargas, quien también fue director de inteligencia. Ambos fueron nombrados en esos cargos por el entonces presidente Iván Duque, quien públicamente se opuso a varias de las propuestas del candidato Petro y mostró sus preferencias por otros contendores. El hoy jefe de Estado reaccionó a la publicación de los videos de unas reuniones internas de su campaña que fueron realizadas contactando a varios asistentes mediante plataformas como Zoom y Teams. Está desesperada la revista Semana con el ascenso en nuestras encuestas. Están publicando simplemente la evidencia que nos grabaron ilegalmente. ¿Quiénes? Los mismos que le entregaron grabaciones, el gobierno. Un Watergate que debe ser investigado por una comisión independiente. Aunque Noticias 1 tiene evidencias de las actividades clandestinas del grupo de oficiales de ciberinteligencia de la policía, se abstiene de publicarlas a petición de sus fuentes. Pero existen otras pistas que confirman tal hipótesis, como el proyecto de ley con mensaje de urgencia que intentó hacer aprobar por el Congreso el ministro del Interior de Duque, Daniel Palacios, 3 meses antes de las elecciones y con el cual se pretendía limitar la información de seguridad nacional que la administración saliente le debía
entregar a quien ganara las elecciones, es decir, al presidente que sucediera a Duque, según ese proyecto. La violación a la obligación de reserva de la información suscitada con ocasión del proceso de empalme será considerada como falta grave disciplinaria. Según el proyecto, si así lo consideraba el presidente Duque, mediante un acto administrativo, él podía mantener la información de inteligencia estatal en secreto hasta cuando lo considerara conveniente. Y pues bueno, ya sabemos que después de todo esto, el gobierno aparentemente le entregó esta información a Semana, a la revista Semana y a su directora Vicky Dávila, que si hacemos memoria fue esta misma periodista, guiño guiño, quien salió a despotricar en plena campaña de Gustavo Petro y salió con todo el tema de los petrovideos. Y toda esta narrativa que se construyó alrededor de los mal llamados petrovideos, Vicky Dávila sostuvo hasta el cansancio que se los había entregado una fuente anónima. Pues bueno, resultó no ser tan anónima. El objetivo era solo uno: tratar de desprestigiar la campaña del entonces candidato Gustavo Petro para favorecer la campaña presidencial del desgastado Federico Gutiérrez. No es plata que se pueda utilizar en el presupuesto nacional. Que usted como presidente, si logra hacerlo, pueda disponer de esa plata. Pero plata es plata. Tremendo concierto para delinquir que tendrían presuntamente armado desde el uribismo. Eso sí, cada vez que se le preguntaba a Federico Gutiérrez en campaña sobre este tema, salía a negarlo como si nada. No, es que yo nada tengo que ver con eso que él dice, y eso está demostrado por la justicia. Lo cierto es que al final, al interior de la campaña de la Colombia Humana, al interior de la campaña presidencial de Gustavo Petro, no se encontró, por más horas de grabación, por más de las chuzadas ilegales, de estas interceptaciones ilegales, no se encontró que se estuviera ejecutando algún tipo de delito. De hecho, así lo determinó la misma Corte Suprema de Justicia. Pero sí estaríamos ante un delito demasiado grave cometido en contra del hoy presidente de la República, Gustavo Petro. El mismo Gustavo Petro se refirió sobre este tema a través de su cuenta de Twitter. De confirmarse esta investigación, estaríamos ante un Watergate, un gobierno espiando a la oposición, interfiriendo sus comunicaciones y en plena campaña electoral. Pediré a la Fiscalía General una investigación a profundidad de las interceptaciones hechas a mi campaña. Y es que yo ya me imagino al fiscal general Francisco Barbosa tratando de investigar todo lo que sucedió alrededor de la campaña de Gustavo Petro. Jefe Gorgori, nos honra con su presencia. Patrañas, no descansaré hasta verlos tras las rejas. Tú, supongo que no sabes nada de un atraco a un camión de cigarrillos en la autopista, ¿verdad? ¿Qué es un atraco? No te hagas el tonto conmigo. Relájese, jefe, se ve tenso. Mire, el niño hace un excelente Manhattan. Pero sí voy a encerrarlos. Bien por usted. Finalmente, y hablando de presuntos corruptos, el ex candidato presidencial Rodolfo Hernández le está huyendo a la justicia. Bueno, parece ser que le está huyendo a la justicia. Esta semana se retomó el juicio en su contra por el presunto caso de corrupción de Vitalogy, el famoso caso Vitalogy. Y sí, no le salió a Rodolfo Hernández la jugadita que trató de hacer el innombrable para evadir la justicia. Sin embargo, queridos amigos y amigas, la audiencia tuvo que ser suspendida teniendo en cuenta que el señor Rodolfo Hernández no asistió, estaba en un paseo, no sé en qué paseo estaba, pero no asistió. Es más, así estuvo el puesto de Rodolfo Hernández durante la audiencia en su contra. Sus abogados dijeron en plena audiencia que no pudo asistir Rodolfo Hernández porque estaba atendiendo asuntos urgentes. Y bueno, ustedes y yo ya sabemos cuáles son los asuntos urgentes de Rodolfo Hernández. La audiencia se retomará el próximo 23 de febrero y será transmitida de manera pública y grabada. Esperemos esto no le moleste al ingeniero. Grabe todo lo que le dé la gana. Eso no me encarama a usted ni con esa. Grave todo lo que le dé la Usted no se calma. No me calmo, porque usted no tiene una reunión con los cosas también. Y usted comprometió una serie de cosas. Lo único que no ha cumplido ese tipo de tampoco. ¿Por qué no se calma?
cotizamos y miramos a ver cómo se consigue conjunto residencial. Pero bajo esos términos no se puede. Nos vamos a ver es como hombres. Alístese, se voy allá. No me crea tan ustedes. De hecho, tuve el esfuerzo y mi conciencia está tranquila. Y usted es un que no agradece nada. Uy, esto se calentó. Mejor dejemos hasta acá. Si les gustó el video, dejen su like, por favor. Suscríbanse, que es totalmente gratis. Activen la campanita y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.